Gracias por estar con nosotros. Les hablaba del Futures Week. ¿Usted planifica el futuro pensando en él cuántos años para adelante? 1, 5, 10. ¿Se imagina su futuro de aquí a unos 50 años? Difícil, ¿no? Hay hombres que lo están vislumbrando. ¿Cómo será el futuro de la humanidad? Por ejemplo, en el tema educativo. Hoy quiero darle la bienvenida a Ricardo Román, que llega desde Chile, director del colegio Alberto Blest Gana, en Chile. Ricardo, un gusto tenerte con nosotros. Hola, y bienvenido a Fides. Mucho gusto, gracias por la invitación. ¿Cómo debemos pensar en futuro? Ustedes están sumamente adelantados, son speakers de un evento de talla mundial que se llama el Proyecto Millennium, el Proyecto Futures Week. ¿Cómo debemos pensar en futuro? Primero hay que saber que estamos mucho hoy día condicionados por el futuro. Entonces los ciclos de tiempo son mucho más cortos. Antes una persona podía planificar su vida y saber qué iba a estudiar, dónde iba a trabajar, dónde se iba a jubilar. Podía hacerlo eso hasta hace 30 años atrás. Hoy día no sabemos. Hoy día lo que sabemos es que una persona va a trabajar quizás en 5 profesiones, no en 5 empresas, en 5 profesiones distintas durante su vida. Va a tener que reinventarse. Entonces, todo lo que sabemos por los cambios tecnológicos, que la vida se va a ir cambiando cada vez más rápidamente. Entonces, para pensar el futuro hay que pensar en el fondo cuáles son como las habilidades básicas para poder reinventarse e irse adaptando permanentemente en el tiempo. Mira cómo los padres soñamos con que nuestros hijos vayan a la universidad y saquen una profesión. Vas a ser médico, vas a ser abogado, pero en sí estamos hablando y muy levemente de habilidades que debe tener nuestro hijo para enfrentar al mundo en el futuro. ¿Qué hay con ese futuro y las habilidades que debemos tener para afrontarlo luego? Claro, o sea, ese plan de vida que fue sobre todo del siglo XX está obsoleto. Ciertamente que hay ciertas carreras que siguen teniendo sentido, como la medicina, el periodismo, la abogacía, pero la manera de hacerla va a ser distinta, porque de partida va a estar todo atravesado por las tecnologías. O sea, va a tener que saber de inteligencia artificial, de programación, porque mucho del trabajo se va a hacer de esa manera, los conflictos van a ser de esa manera, el valor se va a crear de esa manera. Entonces yo puedo ser abogado y voy a tener que saber de tecnología, no voy a liberar. Entonces, las habilidades básicas son más bien cómo poder tener buenos mapas de qué va cambiando, dónde se va acumulando valor, dónde se va creando valor y poder, y ir desarrollando las capacidades en cada uno de esos contextos. Entonces hay habilidades básicas, por ejemplo, habilidades comunicativas, sobre todo la creatividad va a ser muy importante. La creatividad. La creatividad. Más importante que manejar información va a ser tener habilidades creativas. Entonces, un ingeniero puede ser un buen matemático, pero va a tener que tener habilidades creativas para poder enfrentarse a problemas nuevos. ¿Qué es la creatividad? A ver, conceptualizaremos la creatividad para entrar en ese don, en esa destreza que va a tener que tener el hombre del futuro. Sí, la creatividad está un poco confundida con el arte. La gente piensa ser creativo, hacer cosas artísticas. No, y la creatividad más bien es tener una apertura para sorprenderse de lo nuevo, experimentar en lo nuevo, explorar, tener capacidad práctica para hacer proyectos en ellas, colaborar, pero sobre todo tener curiosidad y pasión. O sea, quizás, así como la parte más importante de la creatividad quizás es tener curiosidad y tener pasión por algo, por comprometerse con las cosas. Entonces, por ejemplo, el típico burócrata que hacía carrera en una empresa hoy día no va a ser obsoleto, no funciona. Porque tiene que estar siempre reinventándonos, tratando de atisbar qué viene, los conflictos, ver oportunidades. Entonces, la creatividad es algo mucho más que tiene que ver con capacidad de acción y adaptación que con crear quizás algún elemento artístico. También tiene que ver el arte, porque la sensibilidad es muy importante. Ricardo, lo que digas a esta pregunta que te voy a hacer le va a cambiar la mentalidad a mucha gente. Así que nos tomaremos el tiempo para escuchar atentamente tu respuesta. Aquí la gente pone en un colegio a su hijo porque el nombre del colegio, porque el colegio es bueno, porque cobra caro, puede estar también, es decir, ser bueno, dicen, ¿no? Comparan, por los profesores. Y porque cuando salgas vas a tener el membrete del nombre del colegio en tu corazón y eso te va a abrir supuestamente algunas puertas, pero no estamos pensando en las habilidades que ese colegio le está enseñando a nuestro hijo para prepararlo al futuro. Yo voy, toco la puerta de un colegio y digo, disculpen, ¿ustedes enseñan esta lista de habilidades que mi hijo va a necesitar en el futuro? Creo que hay que pensar así. Sí. ¿Cuáles son esas habilidades? ¿Creatividad? Sí. Adopción tecnológica. Uso tecnológico, uso de la tecnología. La tecnología, pero de manera productiva, no solamente como consumidores. ¿Ya? Fortaleza emocional. Paremos un segundito en tecnología. Me dices no solamente saberla manejar. Sí, sí. O sea, por ejemplo, hoy día todos los niños pasan mucha hora en YouTube, consumiendo. Entonces, la internet antigua era para consumirla.
y hoy día se inventaron un nombre que se llama prosumidor. Entonces, antes habían productores de contenido y consumidores. Hoy día uno es un prosumidor porque toma contenido, lo adapta, los modifica, los vuelve a poner en la web y los niños ya lo hacen eso, con los juegos, con los No solo videos. ser consumidor de tecnología, sino productor de tecnología. Productor de tecnología y productor de contenidos también y productor de valor básicamente. Y eso es una manera de estar en el mundo distinta. O sea, no somos ya pasivos, sino que tenemos que ser personas que estamos actuando y desde niños. La idea es que lo aprendan a hacer desde niños. No se estudia eso en una carrera específica, es una manera de estar en la vida. ¡Wow! Tercera. Sí. Me hablaste algo de emocional. Fortaleza emocional. Fortaleza o emocional. Inteligencia emocional se dice más comúnmente. Claro, o sea, por ejemplo, va a haber un mundo tan acelerado que va a ser muy confuso y vamos a tener que tener esa templanza, la capacidad de no asustarnos, vamos a tener que tener capacidad de superar los riesgos, los fracasos, tolerancia al fracaso, capacidad sobre todo de construir confianza con otros. Son habilidades emocionales y sociales que se desarrollan. Calibrar el cerebro y el corazón. Exactamente, exactamente. Wow. O sea, de hecho, hoy día, y lo hemos visto, que hay personas que quizás eran peores estudiantes que otros y en su día les va mejor, porque tienen más habilidades emocionales y más habilidades sociales. Hoy día va a ser eso muy importante. Y también hay que tener conocimientos, ciertamente, saber matemáticas, lenguaje, ese tipo de cosas hay que saberlas también, pero ya no son suficientes. Entonces, un colegio tradicional, que era el colegio que se preparaba mejor en el mundo antiguo, hoy día se queda corto, le falta. No es que eso no sirva, pero tiene que enseñar otras cosas como la que estamos hablando, pero sobre todo enseñarlas de otro modo. O sea, de maneras lúdicas, prácticas, experienciales, usando las tecnologías, usando el celular. Dame un par de habilidades más. Emocional, ¿qué más? Capacidad de hacer proyectos. Capacidad de hacer proyectos. De gestionar, de trabajar en equipo, de orientarse a resultados. Entonces, nuestra cultura, sobre todo de Latinoamérica, somos muy buenos para hablar, declarar intenciones, pero al momento de hacer nos cuesta mucho. Y hoy día una persona, porque ya esta idea de estar en una carrera, en una empresa por mucho tiempo dependiente no va a ser. Va a haber que aprender a autogestionarse, autoaprender, a venderse, a transformarse en una oferta también. Y todo eso es capacidad de gestionarse, capacidad de hacer proyectos, capacidad de hacer ofertas, y eso hay que trabajar en equipo, hacer redes. ¿Y el ser humano como tal dónde queda? Y esto lo hacen humanos, no lo hacen máquinas. O sea, esto es mucho más humano que lo anterior, porque eso es muy creativo. O sea, uno no se deshumaniza con estos nuevas destrezas que debe tener el hombre para enfrentar el mundo? Es que esto lleva un componente importante espiritual, en el sentido de que necesitamos construir el para qué, el por qué estamos aquí. O sea, no basta, no estamos hablando de como que en los 80 se hablaba de los yuppies, que eran personas excelentes para los negocios, pero eran completamente oportunistas. También necesitas tener una cierta raigambre con una comunidad, con la comunidad de tu ciudad, de tu colegio, de tu país, de nuestro continente. Eso es bien importante porque eso te orienta. Entonces, si no, el éxito por el éxito no es suficiente. Entonces, claro, estamos hablando de capacidades, pero son en un cierto contexto ético, moral también. Ricardo, por ejemplo, necesitamos fortalecer, por ejemplo, la democracia, la participación ciudadana. Son cosas muy importantes también, habilidades ciudadanas. Es decir, es una simbiosis entre lo que está haciendo hoy el colegio con esa nueva tendencia a la tecnología virada hacia adelante. Claro. Y en lo que sí cambia, por ejemplo, los profesores que al autoritario ya no funcionan. O sea, el profesor tiene que ser mucho más horizontal, mucho más motivador, más un guía. No necesita ser un erudito. Un profesor no necesita ser el que más sabe en el aula, puede saber un alumno saber más que él y él usar eso para todos los otros. Y eso es un cambio de mentalidad de los profesores. Quizás ese es el desafío más grande de la educación en nuestros países. Wow. ¿Tú estás de acuerdo en que los alumnos utilicen tecnología en la clase? ¿El teléfono celular, por ejemplo, se ha permitido? Claro, por supuesto. O sea, nosotros usamos el teléfono celular. Anda otra experta acá chilena en eso, que estamos nosotros usándolo, transformando el celular en un laboratorio de física, un laboratorio de química. Puede ser un súper buen buscador, ayudarte a traducir. O sea, por ejemplo, nosotros en vez de pedirle un texto escrito a un alumno, le pedimos un video. Y entonces, como a los alumnos les gustan los youtubers, se siente mucho más interesado en estudiar una materia, tener que resumirla, crear un guión, después grabarse. Entonces aprende varias cosas en ese trabajo, no solamente aprende el contenido. Aprende habilidades técnicas, aprende habilidades creativas. Y además es más entretenido, más motivante. Cuéntanos un poquito esta experiencia que estás llevando adelante y que te hace ver como un hombre del futuro, siendo director del colegio Alberto Blest Gana en Chile. Sí, nosotros nos dimos cuenta de estas dos cosas. Uno, que necesitamos preparar de otra manera a los ciudadanos del futuro, con otras habilidades, como decíamos.
pero también que el colegio está dejando de ser interesante para los alumnos. Los alumnos se aburren y los profesores se frustran, y quisimos cambiar eso. Entonces empezamos a meter tecnología, que era lo obvio, que a los alumnos les gusta más. Partimos por tablet y terminamos creando un Fab Lab. Un Fab Lab es un laboratorio de fabricación digital inventado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Hay una red de 1000 de ellos en el mundo, nosotros somos parte de ella, que dentro tiene impresoras 3D, tiene cortadoras láser, robots, elementos electrónicos, programación. Y nosotros primero hicimos talleres que los alumnos empezaron a aprender esto en sí mismos, pero lo hemos ido haciendo como parte de las asignaturas tradicionales, de biología, de lenguaje, matemática, de historia. Entonces, la experiencia de los estudiantes, por ejemplo, ellos saben cambiar, transformar el ADN de una bacteria para que la bacteria emita luz. Oh. Y eso se puede hacer en un colegio. O extraer el ADN de un plátano. Y se puede hacer incluso con instrumentos bien simples, se puede hacer eso. Se puede programar la iluminación de una habitación o de una casa. A un alumno le instaló un sistema de seguridad con alarmas a su abuelo. Y eso lo hizo con elementos muy, muy económicos. Entonces, hay toda una tendencia se llaman tecnologías abiertas, que es muy económica. Son una placa Arduino, que es una especie de cerebro computador que uno lo compra en una tienda a $20 y puede hacer con eso una máquina. Entonces, esas cosas nosotros vamos involucrando a los estudiantes, que las aprenden a hacer en sí mismas, pero también la usan para otra asignatura. Por ejemplo, un simulador de terremotos para la asignatura de geografía. Y lo pueden hacer con una máquina electrónica, pero están aprendiendo geografía. Pero al mismo tiempo aprenden a programar, aprenden electrónica y aprenden a trabajar en equipo, porque lo hacen en equipo. Un mundo de educación sin tecnología ya no se puede concebir. No se puede concebir porque la tecnología, o sea, vamos más atrás, tecnología también, la pizarra y la tiza era tecnología, solo que era del siglo XVIII. Entonces, estamos usando tecnología del siglo XXI, pero siempre se ha usado tecnología. Pero lo que hay que usar la tecnología del siglo XXI y no tenerle miedo. O sea, hay ciertos cuidados que hay que tener de seguridad con los niños pequeños, en términos de que no los vayan a tener conexiones peligrosas, pero eso es lo mínimo. Es mucho más las posibilidades, las oportunidades creativas. Por ejemplo, nosotros trabajamos en una plataforma de programación que se llama Scratch, que permite hacer videojuegos, permite hacer historias, cuentos, y eso lo hacen niños desde 4 años hasta los más grandes. Entonces nosotros tenemos, se llama Scratch Junior, con tablet, niños de 5 años, antes de saber escribir y leer, ya saben programar porque es con bloques, no hay que saber escribir. Y pueden hacer que un monito se mueva, pueden poner la cara de su superhéroe preferido que juegue con otro. Entonces eso se llama pensamiento computacional, les va ordenando la mente como lo hacían las matemáticas, solo que lo hace esto de una manera más activa, más lúdica, más cercana a su experiencia. Qué fantástico. Ricardo Román, director del colegio Alberto Blest Gana, está en el Futures Week, evento que se está llevando adelante en el campo ferial Chuquiago Marca. Hoy va a ser un nuevo día a las 7 de la noche con speakers de primera línea hablando del futuro y cómo lo están encarando en el presente. El caso del profesor Ricardo Román. Ricardo, un gusto tenerte aquí. Gracias por la invitación. Bienvenido siempre a tu casa. ¿Es la primera vez que vienes a Bolivia? No, he venido muchas veces y me gusta mucho este país. Su comida, las personas son muy cariñosas. Véngase acá y le damos un colegio para que haga lo que bueno, está aquí estamos dispuestos cuando quieran. Un abrazo, Ricardo Román. Muchísimas gracias. Entonces, Futures Week en el campo ferial Chuquiago Marca.